gracias, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria. Silencio en el hemiciclo, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 65, correspondiente a la fecha de hoy, 5 de diciembre del año 2013. Doy los buenos días también a los responsables de los medios de comunicación que van a seguir el transcurso de esta sesión plenaria, las personas que nos acompañan desde la tribuna de público, así como los internautas que lo están haciendo, lo van a hacer en algún momento de esta sesión a través de la retransmisión que produce esta Cámara Legislativa mediante su página web. Tiene la palabra en primer lugar el secretario primero de la mesa para dar lectura al orden del día. Orden del día. Declaración institucional con motivo del 35 aniversario de la Constitución Española. Primer punto, proyectos de ley. Primero, proyecto de ley de medidas tributarias de impulso a la actividad económica en Extremadura. Debate del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Segundo, comparecencia del Gobierno de Extremadura ante el Pleno a petición propia de la excelentísima señora consejera de Educación y Cultura a los efectos de informar sobre los nuevos programas que desarrolla esa consejería para apoyar al alumnado en la búsqueda del éxito educativo. Tercero, comparecencias del Gobierno de Extremadura ante el Pleno a petición de los miembros de la Cámara, del excelentísimo señor consejero de Administración Pública, a los efectos de informar sobre la posición de la Junta de Extremadura ante la reforma planteada en el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, actualmente en trámite parlamentario en las Cortes Generales, y sobre su repercusión en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Solicitada la propuesta de una quinta parte de los miembros de la Cámara perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista. Cuarto punto, propuestas de impulso ante el Pleno. Primera propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a constituir y reactivar los consejos de salud de zona del sistema sanitario público de Extremadura. Silencio. Gracias, señorías. Formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Segunda propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a devolver al personal al servicio de la Administración Autonómica durante el año 2014 la paga extraordinaria de diciembre de 2012, mediante el pago en 12 mensualidades de un complemento personal transitorio, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Quinto punto, preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno de Extremadura. Primera pregunta, ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno de Extremadura para evitar la devolución de fondos FEDER correspondiente a la anualidad 2011 antes de que concluya el periodo de ejecución en 2013, formulado por don Pedro Escobar Muñoz? Segunda pregunta, después de las informaciones aparecidas en prensa, ¿cuál es la opinión de la Junta de Extremadura en relación al funcionamiento de la comunidad terapéutica Llerena Lucó, formulada por doña Fernanda Ávila Núñez? Tercera pregunta, ¿qué valoración realiza la Junta de Extremadura de las políticas de ayudas para realizar intercambios escolares y cómo afecta esta a los centros educativos rurales de la región? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Cuarta pregunta, ¿cuándo va a convocarse la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma para aprobar la deuda histórica de Extremadura? Formulada por doña María Ascensión Murillo Murillo. Quinta pregunta, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura sobre la situación de los centros sociosanitarios de Plasencia y Mérida? Formulada por doña María Soledad Mateos Nogales. Sexta pregunta, ¿qué valoración hace la Junta de Extremadura de los datos de paro en el mes de noviembre de 2013? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Señorías, como habrán podido apreciar sus señorías, el punto quinto ha sido modificado al registrar el autor de la iniciativa, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, la retirada a través del documento cuyo registro de entrada es el 15.266, como decía, la retirada de la iniciativa en el registro en el día de ayer. Esa retirada ha sido calificada por la mesa de la Cámara hace unos minutos en reunión que ha celebrado justo antes del inicio de esta sesión y, por tanto, modifica, señorías, el orden del día. Declaración institucional con motivo del 35 aniversario de la Constitución Española. Señorías, antes de desarrollar el orden del día de la sesión plenaria, los grupos parlamentarios de la Cámara han acordado una declaración institucional con motivo del 35º aniversario de la Constitución Española de 1978. Vamos a pasar a leer esta declaración institucional consensuada y tiene la palabra para ello el señor secretario primero de la mesa.
El 6 de diciembre de 1978, los españoles aprobamos en referéndum la Constitución, símbolo del fin de la dictadura y de la recuperación de las libertades y de la democracia política. Con ella, España se constituía en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Desde la aprobación de la Constitución, nuestro país vive el periodo más largo de paz, convivencia, democracia y prosperidad de nuestra historia. Más de 3 décadas de consolidación y ampliación de derechos, de avance hacia la igualdad plena y también de desarrollo social, económico, cultural sin precedentes. Porque nuestra Constitución, además de ser la garantía de nuestros derechos y libertades, además de reconocer y articular nuestra pluralidad y de ser nuestra norma básica de convivencia, también es el motor fundamental de nuestro progreso común. Un progreso que como sociedad nos pertenece a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque la modernización de España es el fruto del esfuerzo y de la generosidad de todos los españoles, de todos los actores políticos y agentes sociales y de todas las administraciones. El éxito de este periodo histórico está vinculado a un modelo territorial conformado por 17 autonomías y 2 ciudades autónomas, que ha permitido acercar a las instituciones y los servicios públicos al ciudadano y que ha favorecido un decisivo impulso de bienestar y progreso a regiones como Extremadura, dotándolas de identidad y facilitando el desarrollo de sus potencialidades económicas. Desde Extremadura defendemos una España plural y unida, donde prime la solidaridad interterritorial. Frente a los intereses separatistas, reiteramos la defensa del marco y modelo territorial que establece la Constitución de 1978. Por todo ello, la Asamblea de Extremadura, que representa al pueblo extremeño, desea expresar su reconocimiento al conjunto de la sociedad española que ha protagonizado más de 30 años de libertad y democracia desde la aprobación en 1978 de nuestra Constitución, y adopta el firme compromiso de apoyarla y defenderla por el bien de los extremeños y por el bien de los españoles, por el bien de Extremadura y por el bien de España, firmada por los 4 portavoces de los grupos parlamentarios. Gracias, señor secretario primero de la mesa. Señorías, entiende esta presidencia que al venir firmada por los 4 portavoces parlamentarios de los 4 grupos que conforman el arco parlamentario de este hemiciclo, entiendo que queda aprobada por asentimiento. El primer punto del orden del día, señorías, es el debate del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos del proyecto de ley de medidas tributarias de impulso a la actividad económica en Extremadura. De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este Parlamento, en primer lugar, tiene la palabra el diputado relator, en este caso la diputada relatora, designado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, señora Guijarro Gonzalo, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna en representación de todos los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para dar cuenta del camino recorrido del íter procedimental del proyecto de ley de medidas tributarias de impulso a la actividad económica de Extremadura. El proyecto de ley de medidas tributarias de impulso a la actividad económica de Extremadura entró en la Asamblea el 4 de octubre de 2013, hace exactamente 2 meses y 1 día, y fue calificado y admitido a trámite por la Mesa de la Cámara el día 8 de octubre. Su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura tuvo lugar el 28 de octubre. En esa misma reunión, la Mesa de la Cámara adoptó el acuerdo de dar trámite al proyecto por el procedimiento extraordinario, tal y como había solicitado el Gobierno de Extremadura. El debate de totalidad para la toma en consideración tuvo lugar el día 7 de noviembre de 2013 y el proyecto fue tomado en consideración por 32 votos a favor y 33 abstenciones. A continuación, se abre un plazo de 3 días para que los grupos parlamentarios puedan solicitar comparecencias de los agentes sociales, organizaciones y ciudadanos relacionados e interesados con la materia. El plazo se abre el día 8 de noviembre y finaliza el día 11.
El día 18 de noviembre se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuestos para escuchar a los comparecientes. Comparece, en primer lugar, ante la Comisión, el secretario de Política Institucional y Territorial de la Unión General de Trabajadores de Extremadura, don Felipe Fernández Elipe. A continuación lo hace don José María Rosado Montero, secretario de Política Institucional en representación de Comisiones Obreras de Extremadura. Y a continuación, el director provincial de Badajoz de la Unión de Consumidores de Extremadura, don Roberto Serrano Reyes. Y, por último, don Francisco Javier Peinado, secretario general de la Corporación Empresarial de Extremadura. Todas sus intervenciones fueron muy interesantes y sus puntos de vista muy bien acogidos por los grupos parlamentarios que se comprometieron a tenerlas en cuenta después de haberlas estudiado a la hora de redactar sus enmiendas. Desde aquí quiero expresar en nombre de la Comisión el agradecimiento por sus aportaciones y por su colaboración. El día 19 se abrió el plazo de presentación de enmiendas y finalizó el día 27. Al texto inicial del proyecto se presentaron 37 enmiendas parciales, 8 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas PRES-CRES, con registro de entrada del 15.063 al 15.070. 8 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, con registro de entrada 15.078 a 15.085. Y 19 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, con registro de entrada del 15.092 al 15.110. Y 2 enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde-SIES. En reunión de 28 de noviembre, la mesa de la Comisión admite a trámite 34 enmiendas y rechaza 3 del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista por no ser congruentes con el objeto del proyecto, de acuerdo con el artículo 169 del Parlamento de la Cámara. La ponencia se reúne el día 29 para elaborar el informe del proyecto de ley de medidas tributarias de impulso a la actividad económica de Extremadura y se publicó el día 2 de diciembre. Ese mismo día se reúne de nuevo la Comisión de Hacienda y Presupuesto para la elaboración del dictamen al proyecto de ley de medidas tributarias de impulso a la actividad económica de Extremadura, en la que se debaten todas las enmiendas presentadas al mismo y aprobándose el dictamen al proyecto con la incorporación de las 8 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. El resto de enmiendas rechazadas por la Comisión se reservaron in voce para su debate en el Pleno. 16 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, 2 enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde-SIES y 8 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto Agrupación de Diputados Regionalista PRES-CRES. La Junta de Extremadura, el día 2 de diciembre, manifiesta su disconformidad con la tramitación de las siguientes enmiendas que, de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento, punto 2, son las enmiendas registradas con el número de registro 15.063, 15.064, 15.066, 15.067 y 15.068 del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas PRES-CRES, y la enmienda registrada con el número 15.096 del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. La mesa de la Cámara, en sesión celebrada el 3 de diciembre del 2013, acepta el escrito presentado y dichas enmiendas decaen en la tramitación parlamentaria, por lo que no serán ni debatidas ni votadas en el día de hoy. Así, el debate que tenga lugar hoy, día 5 de diciembre, será del resto de las enmiendas que, habiendo sido votadas y debatidas en la Comisión, no se incorporaron al dictamen y se reservaron para ser debatidas hoy por los grupos parlamentarios. No quiero concluir mis palabras sin mostrar mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que han desarrollado una compleja e intensa labor, dadas las fechas que nos encontramos y la coincidencia temporal con el debate del proyecto de presupuestos de 2014. Todos han trabajado concienzudamente sus enmiendas, que, aceptadas o no, han supuesto una encomiable labor. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora Guijarro. Gracias, señora Guijarro. A continuación, señorías, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión del día 3 del presente, en orden de menor a mayor representación parlamentaria, se debatirán las enmiendas que cada grupo parlamentario ha reservado para su defensa en este pleno. Así, en primer lugar, se debatirán 3 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados del PRES-CRES, cuyos registros de entrada son el 15.065, 15.069 y 15.070, que para su defensa tendrá a continuación la palabra la señora Ávila Núñez. Las enmiendas, señorías, son la número 7 al artículo 2, punto segundo, apartado C, subapartado tercero y registro de entrada 15.065. La enmienda número 16 al artículo 13, cuyo registro de entrada 15.069. Y enmienda número 20 al artículo 21, cuyo registro de entrada al 15.070. Tiene la palabra la señora Ávila para su defensa por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Mi grupo defiende, como usted decía ahora mismo, 3 enmiendas de las 8 que presentó a esta ley. Una ley que nació con la única intención de generar otro titular y no riqueza ni empleo, como nos tiene acostumbrados el señor Monago. No es lógico que un gobierno serio y riguroso, tal y como ustedes se denominan, esté tramitando esta ley junto a la de presupuesto. Presentan la ley de medidas tributarias sin saber cómo pueden quedar los ingresos y luego, la semana que viene, señor consejero, votaremos los presupuestos. Es un ejemplo claro de falta de rigor y de previsión. En definitiva, ha sido un grave error del Gobierno por hacer una ley a las carreras para conseguir un titular un día que probablemente no lo tendrían. Como un error ha sido vetarnos unas enmiendas por la falta de previsión del Gobierno y la única posibilidad que ahora mismo nos quedaría sería llevarlas al Tribunal Constitucional. La ponencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto acordó que ninguna de las enmiendas se mandarían al Gobierno porque no afectaban al presupuesto actual, al presupuesto de 2013. Pero el Gobierno se manifestó su disconformidad porque un artículo del reglamento de esta Cámara así se lo permite. Pero lo que ha quedado claro es que ha primado al final el Poder Ejecutivo al Legislativo y al final lo que decide esta Asamblea, por lo menos en este caso, no ha servido para nada. Al Gobierno no le ha interesado la rebaja considerable de impuestos que nosotros planteamos y que hubieran beneficiado directamente a los extremeños, como era devolver el canon de saneamiento a todos aquellos colectivos que nosotros añadíamos a nuestra enmienda, a todos aquellos que tuvieran una falta de ingresos por debajo del 80% del IPREN, a los perceptores de la renta básica y también cuando la unidad familiar no tuviese ingresos superiores a la cuantía que establece la Ley de la Seguridad Social para las pensiones no contributivas. Aparte de todo lo que le he explicado anteriormente, les pongo un ejemplo de un error técnico y claro que ha cometido el Gobierno en esta ley y por lo que nos ha vetado muchas de nuestras enmiendas. En la ley que el Gobierno nos presentó, en su disposición final cuarta, en la entrada en vigor de la ley, dice textualmente: la presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, punto tercero, en el C, la sección segunda del capítulo 2, que es donde se encuentra el canon de saneamiento, será de aplicación a partir del 1 de 2014. A nosotros nos han vetado una enmienda destinada al canon de saneamiento porque, según dice el Gobierno, se corresponde con cuotas ingresadas en 2013, por lo tanto, que afectarían al presupuesto actual. Otro error del Gobierno por hacer una ley deprisa y corriendo. ¿No hubiera sido más fácil, señor consejero, que hubieran incorporado en la sección segunda del capítulo 2, diciendo que afectaría a partir del 1 de enero de 2013? Probablemente, si esta ley se hubiera hecho bien técnicamente y no se hubiera hecho a las carreras, este grupo hoy tendría aquí una enmienda
que iría en beneficio de los extremeños, en relación al canon de saneamiento. Señoría, para que se le devolviese. Señora Ávila, me recuerdo, señoría, que estamos defendiendo las enmiendas número 7, 16 y 20, sí, señoría. Pero tengo que decirlo, señor presidente. Sí, señoría, pero la palabra señoría dice el reglamento que para la defensa de las enmiendas que se mantienen vivas. Perfecto, voy a Puede continuar, señoría. Tengo que hablar por lo menos de una sobre las enmiendas 7, 16 y 20. Señor presidente, el Gobierno tenía claro que, y porque tenía potestad, porque el reglamento les ha dejado, tenía claro que no nos iba a dejar hablar y no nos iba a dejar hablar de temas como el canon de saneamiento. Otro grupo lo explicará luego, el Partido Socialista también le ha vetado una, yo creo que importante para la región. Y voy a las enmiendas, señor presidente. Las enmiendas que al final nos han quedado vivas han sido 3, una que es puramente técnica y aclaratoria, otra que es la número 16, que va destinada a las empresas. Lo que queremos con esta enmienda es que las empresas que tienen que acudir a la vía de concurso por problemas para la viabilidad, pues que al final tengan la posibilidad de, si tienen, que no se les impida la continuidad si tienen problemas de viabilidad. En concreto, nosotros queremos que el artículo 13, apartado 2G, en el que dice, al menos durante 4 años desde la adquisición, deberá mantenerse el ejercicio de la actividad empresarial o profesional en el territorio de Extremadura, a lo que nosotros añadimos, salvo declaración legal de concurso que impida la continuidad de la actividad. Termino, señor presidente. Presentamos otra enmienda, que es la número 7, con la que pretendemos asimilar a efectos de deducción la suma de contratos de jornada parcial o reducida a los de la jornada completa, toda vez que no es inusual que en vez de tener un trabajador de jornada completa se puedan tener varios con jornada reducida. Por lo tanto, 3 enmiendas que no reflejan fielmente lo que este grupo quería presentar a esta ley, pero al final es lo que el Gobierno nos ha dejado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. A continuación, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sí, su portavoz, señor Escobar, tiene 3 minutos sobre las enmiendas del Grupo Mixto. Buenos días, señores y señores diputados. Señor consejero de Economía y Hacienda, las 2 enmiendas que proponemos, que han llegado vivas a este pleno, una afecta al canon del agua. No, señoría, señor Escobar, tiene que pronunciarse sobre las enmiendas del Grupo Mixto. Las suyas tienen un turno después. No le he escuchado, estaba haciendo mis apuntes. Sobre las enmiendas del Grupo Mixto, sobre las enmiendas que acaba de defender la señora Ávila. Es fijación de posición de su grupo, señorías, sobre las enmiendas del Grupo Mixto. La defensa de sus enmiendas tiene usted un turno luego posteriormente. Bueno, me van a sobrar mucho tiempo, porque ya, como saben los diputados del Grupo Mixto, hemos estudiado sus enmiendas y las que presentamos nosotros nos parecen mejores. Vamos a tener la abstención que ya anticipamos en la comisión del Pleno. Y lamento haberme centrado solamente en la redacción de mis enmiendas y apenas he escuchado lo que ustedes decían, porque me imagino que han dicho pocas cosas nuevas respecto a lo que se hizo en la comisión. Nos vamos a tener en sus enmiendas, ustedes saben las razones por qué, y sobre todo porque tenemos otras que afectan a esos mismos temas que ustedes presentan y que las nuestras nos parecen mejores. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Amado Borrella tiene la palabra por tiempo de 3 minutos, también sobre las 3 enmiendas del Grupo Mixto. Muchas gracias, señor presidente. Señoras, señores diputados, señora Ávila, en primer lugar tengo que decirle que aunque usted no haya defendido como debería, porque no ha tenido tiempo suficiente ni enmienda suficiente para defender las enmiendas, quiero que sepa que mi grupo parlamentario está de acuerdo con todas ellas, con las que han pasado el veto del Gobierno y con las que han sido claramente censuradas por este Gobierno. Con todas ellas. Sus enmiendas, que aportaban, debo reconocerlo, puntualizaciones importantes y de gran calado en esta ley, han sufrido
las terribles consecuencias de un gobierno que no para de cometer errores garrafales, y cuyas consecuencias ahora las tenemos que pagar los grupos que estamos en la oposición, quitándonos la opinión y la voz sobre algo tan importante como es la política fiscal, tapándonos la boca a los diputados, tapándonos la boca por un error garrafal de este gobierno, por presentar paralelamente una ley de impuestos junto con una ley de presupuestos. Eso es lo que ha pasado, y ahora intentan embarrar el debate para que no se hable de lo verdaderamente importante aquí, que es de la nefasta política fiscal. Señor Amado, le llamo a la cuestión, señoría. Le llamo a la cuestión, señoría. Solo sobre las 3 enmiendas, número 7, 16 y 20 del Grupo Mixto. Sus enmiendas, señora Ávila, al igual que las nuestras, buscan y buscaban una alternativa a una política fiscal injusta, porque carga contra las más débiles, y es lo que hace el Partido Popular. Pero parece ser que al ala oeste del conventual de la presidencia tiene la mano muy larga, tan larga que entra en esta asamblea, que entra en el poder legislativo y campa a sus anchas. Sus enmiendas, señora Ávila, las enmiendas del PRESCRE, han sido vetadas sin que por la ponencia ni la mesa hayan sido enviadas ninguna al Gobierno como susceptible de veto. Ninguna de ellas. Y hemos tenido luchas continuas, tanto en la ponencia como en la mesa, porque querían que todas ellas fueran retiradas. Todas ellas. Y aún así, y con el informe del letrado de esta Cámara, se dijo claramente que ninguna afectaba el presupuesto en vigor, pero parece ser que el peso sobre las enmiendas... Señor Amado, sí. Señoría, a la cuestión. Sobre las enmiendas 7, 16 y 20, no me haga, señoría, que le vuelva a llamar a la cuestión. Estoy hablando sobre las enmiendas. No, está hablando sobre las enmiendas que han sido retiradas. No, y las aprobaba. Por tanto, señoría, sobre las enmiendas 7, 16 y 20. Muy bien. Pues miren, las enmiendas que han presentado a esta ley, al igual que las nuestras, las que fueron censuradas por el escrito este de la Junta de Extremadura, pues es un escrito que realmente ni respeta la separación de poderes, ni respeta a los órganos de esta Cámara, ni a los grupos parlamentarios, ni a los diputados. Mire, señor presidente, señores diputados, nos podrán censurar enmiendas, estoy seguro, pero lo que no podrán conseguir nunca es callarnos. Nunca, ni a mí, ni a todos estos socialistas que están ahí sentados. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Amado. Señorías, para que no haya ningún género de duda en las intervenciones a partir de ahora, voy a permitir solo y exclusivamente las intervenciones sobre la materia en cuestión, es decir, sobre las enmiendas que quedan vivas a partir de ahora. Para que no vuelva a decirme nadie, presidente, que me estás llamando a mí o al otro o al del otro grupo parlamentario, me da igual. Solamente voy a permitir que se hable sobre las enmiendas vivas, señorías, porque así lo dice el reglamento de esta Cámara. Lo que no está aquí en el Pleno en estos momentos vivos ya no existe. También, antes de dar la palabra a la siguiente persona en el turno de intervenciones, se me ha pasado al principio del Pleno, lo lamento, decir que se está haciendo una extracción de sangre en la sala de autonomía del Parlamento extremeño. Por tanto, invito a todas sus señorías, invito también a los trabajadores de esta Cámara y a todos los extremeños que nos estén escuchando o estén viendo la retransmisión a que se puedan acercar a hacer una donación de sangre a esta Cámara Legislativa. Continuamos con el debate, señorías. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra la señora Villalba por tiempo de 3 minutos sobre las enmiendas del Grupo Mixto. Gracias, señor presidente. Solo sobre las enmiendas del Grupo Mixto. Es que el resto ha tenido... Solo sobre las enmiendas del Grupo Mixto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señorías, señora Ávila, le presentamos una enmienda transaccional a su enmienda número 7, ya que no me dejan hacer alusiones a otras. Pues coincidimos con la finalidad pretendida y lo que tiene es eminentemente una mejor redacción. Esperemos que acepten la enmienda transaccional y así podamos estar todos de acuerdo. En relación con su enmienda número 20, en ella solamente ustedes cambian el concepto o la expresión excepto por exceptuado
y para su conocimiento la redacción de la Ley 4/2012 ya contenía la exclusión de la exención del uso de agua para el riego de los campos de golf. Entonces, entendemos que es una enmienda que no es necesaria, puesto que es algo que ya está en vigor. En relación con la enmienda número 16, es cierto que en la situación actual de crisis no puede garantizarse el requisito de permanencia de 4 años desde la adquisición. Es por ello, por ser una propuesta razonable y porque la Administración no tiene por qué penalizar a alguien que por causas de fuerza mayor no pueda continuar con la actividad empresarial, es por ello por lo que vamos a apoyar su enmienda. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Villalba. Señorías, para cerrar el debate sobre las enmiendas del Grupo Mixto, tiene de nuevo la palabra la señora Ávila por tiempo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Escobar, no tienen nada que ver sus enmiendas a las nuestras. No me vale su justificación. Dígame que no quiere apoyarlas y ya está, pero no me vale. No tienen nada que ver las enmiendas que trae hoy mi grupo, a las que nos han dejado traer hoy a mi grupo, a las suyas. No me vale su justificación. Señora Villalba, aceptamos su enmienda transaccional porque lo único que hacen ustedes es ajustarla, pues bueno, técnicamente, por decirlo de alguna forma, pero que creemos que al final esta enmienda puede ir en beneficio de los ciudadanos y de los extremeños, entonces vamos a aceptar su transaccional y agradecida de que la otra enmienda también su grupo nos la apoye porque, le vuelvo a repetir, consideramos que va en beneficio de los ciudadanos. Una ley que hubiera sido mejorada por parte de todos los grupos y hubiera reactivado la economía y hubiera generado empleo si al final nos hubieran dejado aportar a todos los grupos lo que queríamos aportar. Por eso, esta diputada en su anterior intervención tenía que manifestar el malestar que tenía mi grupo, porque consideramos que habían enmiendas importantes para los ciudadanos y su beneficio. Por lo tanto, señor presidente, no he entendido por qué usted, a pesar de tener que explicar las enmiendas que hoy traíamos aquí, no dejaba a esta diputada expresarse y explicar que por un error y por las prisas del Gobierno se nos han vetado enmiendas que están dentro de la ley que ellos mismos han presentado. Y lo he argumentado. Y creo que estoy en mi derecho en argumentar sobre una ley que traemos hoy aquí. Una ley, traemos la ley y las enmiendas que han pasado, pero estaba en mi derecho de argumentar el por qué se nos han vetado al menos una. No he hablado de las 5 enmiendas, al menos una que sí que aparecía en la ley que el Gobierno ha presentado. Dicho esto, vuelvo a repetir que esa falta de previsión lo que ha producido es que los grupos no podamos mejorar esta ley por las prisas, por la falta de rigor y la falta de previsión del Gobierno y, por supuesto, por el veto a las enmiendas a este grupo. Nada más. Gracias, señora Ávila. Señora Ávila, esta presidencia lo único que hace, señorías, es aplicar el reglamento. Nada más y nada menos. Señorías, todas las votaciones se sustanciarán al final de los debates de las distintas defensas de enmiendas presentadas al presente proyecto de ley. A continuación se debatirán las 2 enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, que son la número 4 al artículo 1, cuyo registro de entradas es el 15.112, y la número 26 al artículo 27, cuyo registro de entradas es el 15.111. Para la defensa de estas 2 enmiendas tiene la palabra y por tiempo de 5 minutos el portavoz del grupo, señor Escobar. Ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Señora Ávila, tiene usted razón. Estaba absorto en tomar mis apuntes y bueno, me fui directamente a hacer mi examen. Lo siento. Señor consejero, presentamos 2 enmiendas al proyecto de ley de medidas tributarias que ustedes han ofrecido. 2 enmiendas muy simples y muy sencillas, pero nos parece que muy importantes. Una, afecta al canon del agua. Proponemos una bajada para quedarla en 1 euro para la mayoría de los contadores y de los consumidores y bajarla a 2,50, que ahora estaba en 3, a 2,50 para los que están en cascos urbanos o en núcleos urbanos no consolidados.
Nosotros creemos que el balance final de cualquier sistema tributario tiene que ser no solamente, como ustedes dicen, la lucha contra el desempleo. En la exposición de motivos de la ley, esto es lo primero que ustedes ponen, naturalmente se comparte. Pero creo que también hubiera sido bueno que figurara por ahí el mantenimiento de los niveles de prestación de los servicios públicos de esta comunidad. Se les pasó. Y las propuestas que hacemos nosotros van en ese sentido. Naturalmente, contribuir a la lucha contra el desempleo y luego mantener el nivel de prestación de los servicios públicos. Las dos enmiendas, digamos, tienen el mismo objetivo, y es mantener la capacidad recaudatoria del gobierno extremeño. Y el saldo final que ofrecen las dos enmiendas que le ponemos, el nuestro, es un saldo positivo de 2.100.000 euros. Estoy utilizando los datos de la memoria económica que ustedes nos han facilitado, en cuanto a número de consumidores, número afectados por el IRPF, en la tabla y en el canon del agua. ¿Por qué? Si ustedes aceptan la nueva tarifa que les proponemos en la tabla autonómica sobre el IRPF, seguiríamos ingresando 11.650.000 euros, son los datos que ustedes tienen, pero después lo discutimos, si no, que ustedes pretenden perdonar en pequeñas porciones a un número importante de extremeños. Nosotros ese ingreso lo mantendríamos, pero dejaríamos de ingresar, con la otra propuesta que hacemos del canon del agua, dejaríamos de ingresar alrededor de 9,5 millones, que son, insisto, que son los datos de su memoria económica. Por lo tanto, compensando los ingresos que no se producen con los ingresos que se mantienen, hay un saldo positivo para las enmiendas nuestras de 2 millones de euros. En la propuesta que ustedes nos hacen, ofrece un saldo negativo al final de, creo que de 24 millones de euros. Estas enmiendas que le proponemos permitirían a su gobierno decir que están bajando los impuestos, que va con su ADN, que va con su programa, que es la imagen que ustedes quieren ofrecer. Efectivamente, bajarían un impuesto, como el del canon del agua, que afecta a muchísimos extremeños. Incluso podrían decir que están bajando los impuestos a más extremeños todavía de los que ustedes proponen con la tabla del IRPF. Pueden decir diciendo ese mensaje. Y después, naturalmente, podrían decir también, que es lo que nosotros les proponemos, que creemos que hay que hacer, que el otro reparto de la carga fiscal de la presión sobre el IRPF mantiene en los tramos bajos, porque no les arregla la vida, no les cambia la vida, mantener la presión fiscal que hay en el IRPF en los tramos bajos. Y luego una pequeña vuelta de tuerca, ni siquiera una vuelta de tuerca, un cuarto de vuelta de tuerca a los tramos más altos, que tendría un impacto cuantitativo relativamente reducido, pero importante. Así que el balance de estas dos enmiendas es más de 2 millones para las arcas autonómicas de nuestra comunidad, mientras que el que ustedes proponen es una reducción de 24 millones de euros. Nosotros creemos que el canon del agua obviamente no se puede eliminar, pero nos parece que manteniéndolo en 1 euro y en 2,50 para determinado tipo de viviendas, nos parece que se ajusta a la capacidad económica de unos y de otros, y la reducción no descabala, no descoloca su presupuesto. ¿Por qué no? ¿Qué más le da a usted dejar de ingresar por un motivo que por otro? La propuesta que nosotros hacemos va sobre los impuestos directos. Sobre el canon del agua es un impuesto directo que trata a todos por igual. Y el del IRPF, indirecto. Y el del IRPF es directo a la riqueza o al patrimonio de cada uno. Y ese es el que repartimos la carga un poco mejor entre los que menos tienen y los que más tienen. Yo creo que ustedes deberían aprovechar estas dos enmiendas porque les permite mantener la capacidad recaudatoria y les permite seguir difundiendo sus mensajes, puesto que ustedes tienen tantas ganas de bajar los impuestos, bájenlo en el canon del agua, que beneficiará muchísimo a extremeños, y puesto que me imagino que no renuncian a mantener la capacidad recaudatoria, acepten la tabla que les proponemos, que no perdona esos 35 o 40 euros a cada extremeño, pero permitiría en los tramos altos pedirles un esfuerzo un poquito mayor. Yo creo que estas dos enmiendas son importantes cuantitativa y cualitativamente, y no desequilibran las cuentas de la comunidad. Estoy de acuerdo con la señora Ávila que este debate se tendrá que haber producido paralelamente a los presupuestos, porque está claro que los tributos condicionan los ingresos y no pueden estar aparte en un capítulo aparte de los presupuestos generales de la comunidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados del PRESCRES, tiene la palabra la señora Ávila por tiempo de 3 minutos sobre la defensa que acaba de hacer de las enmiendas el Grupo Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Ya me ha quedado claro que tengo que hablar sobre las enmiendas del señor Escobar. Señor Escobar, en primer lugar decirle qué suerte han tenido ustedes, que siguen vivas sus dos enmiendas. Suerte, me alegro por su grupo.
Y mire, dentro de sus dos enmiendas tienen una muy parecida al PSOE, que va en relación a la cuota fija del canon de saneamiento. Vamos a valorar a lo largo del Pleno cuál de las dos apoyamos, porque consideramos, no lo sé, señor Escobar, si la suya está mejor, o la del Partido Socialista. Vamos a valorarlo porque consideramos que esa enmienda es importante para los ciudadanos y, por lo tanto, a lo largo del Pleno decidiremos nuestra votación. En relación a la enmienda sobre la tabla que presentan del IRPF, decirle que creo que ya es demasiado alta la presión fiscal que están manteniendo nuestros ciudadanos como para que al final, con esta tabla que ustedes presenten, aumente la presión fiscal en Extremadura. Nosotros estamos de acuerdo con que tienen que pagar los que más tienen y tenemos que ayudar a todas las personas que ahora mismo lo están pasando mal, a las personas más débiles. Pero creo que hay otras fórmulas y otras medidas y algunas de ellas las llevamos nosotros en las enmiendas que no hemos podido traer a este debate. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Amado, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos sobre las defensas del Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor presidente. Solo sobre las enmiendas vivas, ¿verdad, señor presidente? No me lo ha advertido. Señor Escobar, ya le dije en comisión que utilizábamos esa famosa frase de no nos suenan mal sus enmiendas y, sinceramente, y en un principio no nos suenan mal sus enmiendas. Eso sí, consideramos que se quedan bastante cortas. Mire, estoy seguro que tanto ustedes como nosotros compartimos una política fiscal directa y progresiva, absolutamente seguro, que grave en función de la renta, en función de la riqueza y en función del poder adquisitivo de los ciudadanos. Creo que esto es obvio que lo compartimos. No podemos seguir permitiendo, señor Escobar, que se cargue toda la presión fiscal sobre los de siempre, que paguen los platos rotos de esta crisis los que no tuvieron ninguna culpa de ella. Compartimos la enmienda que pretende rebajar las cuotas fijas del canon de saneamiento, del canon del agua. Nosotros hemos presentado una muy parecida, ya lo ha dicho la señora Ávila, 50 céntimos es lo que nos separa de una enmienda de la otra. Pero mire, nosotros estamos dispuestos a apoyar su enmienda. Estamos dispuestos a hacerlo y por una sencilla razón, señor Escobar, por la sensibilidad y la responsabilidad que tenemos con los extremeños, por encima del protagonismo político. Otros grupos no sé si pensarán igual que nosotros, pero nosotros vamos a apoyar su enmienda porque aquí y nosotros lo que defendemos es el bienestar de los extremeños por encima de que sea aprobada su enmienda o la nuestra. Esa es la gran diferencia, pero sinceramente esta bajada, señor Escobar, sería insuficiente si no la acompañamos con la bajada a la mitad de la cuota variable del canon del agua, que es la que hace más daño y usted lo sabe, incluso más que la fija. Y sabe que nosotros hemos presentado una enmienda en la que proponemos que los recibos del agua no puedan ser incrementados, como ha pasado hasta ahora, hasta en un 80%. Ambas medidas, es decir, señor Escobar, si se aprobara la suya y la nuestra, supondrían un verdadero respiro para las familias extremeñas. Y usted lo sabe, las que más sacrificios hace y que han tenido que hacer por la política austericida del señor Monago. Mire, con respecto a la enmienda que modifica el tramo autonómico del IRPF, compartimos parte, solo parte de ella, por lo que hemos presentado una enmienda transaccional que se la hago llegar al presidente de la Cámara. Señor Escobar, compartimos que las rentas altas sean las que más aporten, sin duda que sí, sin duda que lo compartimos, pero no compartimos que no se baje a las rentas más bajas, ni tampoco que se incremente a las rentas medias, señor Escobar. Eso es lo único que nos diferencia de su enmienda. Por ello, nuestra enmienda bajaría aún más a las rentas bajas de lo que propone el Gobierno. Bajaría más, porque estableceríamos un único tramo, el tramo bajo pasaría de 12 al 1 al 11,25. Mantendríamos el tipo impositivo actual de los demás tramos hasta las rentas superiores a 60.000 euros. Porque, señor Escobar, hay muchísimos tramos, muchísimas familias, dentro de estos tramos, familias medias que están dentro de estos tramos y, sobre todo, señor Escobar, porque la inmensa mayoría de los funcionarios
y de las funcionarias de nuestra región están dentro de estos tramos y creemos que ya han hecho suficiente esfuerzo, que ya han recibido suficientes castigos por parte del Partido Popular como que para que ahora encima le subamos el IRPF. Y a partir de ahí, voy terminando, y a partir de ahí subiríamos todos los tramos en medio punto como plantean ustedes. Creemos que nos parece una transacción que hace más progresiva la carga impositiva sobre la renta. Espero que sinceramente sean tenidas en cuenta nuestras aportaciones y sugerencias y conseguiremos, si así es, que entre los grupos que somos mayoría en esta Cámara sacar adelante estas propuestas por encima de protagonismos políticos, como ya le he dicho antes. Estoy absolutamente seguro que los extremeños que peor lo están pasando nos lo agradecerán. Estoy absolutamente seguro. Y que empezarán a ver, señor Escobar, que la mayoría progresista de esta Cámara ante los asuntos importantes y de justicia social se unen. Y ese es el principal objetivo, señor Escobar. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor Amado. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señora Villalba, tiene la palabra sobre el conjunto de enmiendas de Izquierda Unida por tiempo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Escobar, gracias por hacer llegar a este grupo parlamentario el estudio financiero, la memoria económica que se le requirió en comisión. Esperemos que el Grupo Parlamentario Socialista también nos haga hacer llegar ese mismo estudio de sus enmiendas que ha presentado. Y de su estudio, de su memoria, se desprende que con la enmienda número 4 del IRPF pretenden un incremento presupuestario de unos 500.000 euros. Pero, y esto es lo más importante, pero con la enmienda del canon de saneamiento proponen una disminución de un mínimo de 9 millones de euros. 9 millones de euros para un presupuesto en el que prácticamente 10% es de fondos propios y dentro de estos fondos propios está el canon de saneamiento. Entonces es difícil a simple vista, salvo que lleguemos a acuerdos de aquí a la hora de la votación, que podamos apoyar estas enmiendas, ya que supone una descompensación que todavía no nos podemos permitir los extremeños, señor Escobar, porque tenemos mucha deuda socialista que pagar aún. Como ya le he dicho, en su enmienda de la modificación del IRPF va en contra del espíritu de esta ley, que lo que pretende es bajar los impuestos a las personas. Y con lo que ustedes proponen no solamente se vulnera lo que se establece en el artículo 31 de la Constitución, es decir, no solamente se vulneran los principios de igualdad y progresividad, sino que se supondría que Extremadura tuviera un sistema tributario de carácter confiscatorio. Es decir, que los grupos parlamentarios que aprueben su enmienda entienden que Extremadura tiene que tener un sistema tributario de carácter confiscatorio. Y en relación con su enmienda número 26, en la ley que estamos debatiendo se refleja el acuerdo de esta Cámara de este año, del año 2013, de la reducción del 20 y del 30%. Aún no está en aplicación y ya lo queremos cambiar todos los grupos. No hay una medida complementaria de ingresos, señorías, y esto, quieran que no, afectan a las políticas sociales que tanto está costando mantener debido a la deuda heredada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Villalba. Finalmente, cierra este debate el autor de la iniciativa, señor Escobar, por tiempo de 3 minutos. Tiene usted razón, señora Villalba. Nosotros vamos contra el espíritu de esta ley. Claro, el espíritu de esta ley es recaudar menos. Lo que no explican es, si se recauda menos, cómo se van a mantener los servicios.
Mire usted que no tocamos todo ese conjunto de pequeñas medidas de tasas, de tarifas, deducciones, reducciones, todo eso no lo tocamos porque algún efecto pueden tener en las empresas que se animen para mantener, para nueva actividad para mantenerla. Pero los impuestos que van directamente a las personas no creemos que haya que recaudar menos. Por eso, efectivamente, tiene usted razón, vamos contra el espíritu de esta ley. Señor Borrella, ustedes proponen una bajada en los tramos bajos de 0,75 en el primer tramo nada más. Los demás son iguales que lo que propone el Gobierno. O sea, comparamos ahora. En los tramos bajos, hasta el tramo de 60.707 euros, hasta ahí los porcentajes son iguales. Señor Borrella, le aseguro que para tener una base liquidable de 60.000 euros, le aseguro que eso supone una cantidad importante de dinero. Es más que un sueldo medio en Extremadura, Es más que un sueldo medio en Extremadura. Yo le diría que casi el doble de lo que es el sueldo medio en Extremadura. Por lo tanto, bueno, veo que ustedes se apuntan a esa imagen de ofrecer una bajada de impuestos generalizada. Ustedes comparten esa imagen de foto fija que estamos dando Extremadura al resto de España, de que vamos de sobrado y de que nos permitimos luego de pagar impuestos, de pagar la paga extra y de bajar impuestos porque aquí vamos estupendamente. Esa imagen es negativa, pero a cortísimo plazo. En cuanto se discuta el sistema financiero, la nueva financiación autonómica, van a decir, bueno, aquí hay unas cuantas comunidades que están por encima de sus posibilidades, desde luego con mucho menos esfuerzo que el que tienen que hacer otros ciudadanos. Ese es el argumento central de que estamos debatiendo hoy aquí, más allá de que en el tramo de 80.007 euros la presión sea del 23%, del 22,5%, que estamos hablando de 0,5. 0,5 más o menos, o un punto que proponemos en los tramos altos, no le da carácter confiscatorio a esta tabla que proponemos, señora Villalba. No le da ese carácter confiscatorio que usted teme o que usted cree que se nos puede atribuir. Estamos aumentando ligeramente la presión en los tramos altos. Como un gesto necesario para transmitir a los otros y a los de los tramos bajos, les estamos diciendo que se mantenga la presión que hay. No le decimos que se baje. Y le estamos pidiendo un pequeño sacrificio, efectivamente, que renuncien a 40, 50 euros al año. Ese es el esfuerzo que yo me atrevo a pedir a estos tramos bajos de asalariados extremeños que efectivamente están sufriendo muchas dificultades y que están sufriendo en el canon del agua una subida más grande que la que se les promete por aquí. Por eso nuestras dos enmiendas van combinadas. Bajemos el impuesto del agua, que es un impuesto indirecto que trata a todos por igual. Quien gana 3.000 euros, que le suba la tarifa del agua, le preocupa mucho menos que quien solo tiene 426. Esa es la injusticia, que el precio es el mismo para quien tiene mucho y para quien tiene menos. Por eso queremos incidir ahí, en ese impuesto indirecto que por lo menos reparte un poco las cargas. Bajen ustedes los impuestos en el canon del agua y después mantengan la presión y súbanla un poquito en los tramos altos a partir de 60.000 euros. Yo invito a cualquier extremeño que eche la cuenta cuando hace la declaración de la renta, una vez que pone sus ingresos brutos y empieza con las deducciones para que al final quede una base liquidable de 60.000 euros, le aseguro, insisto y lamento repetirme, que eso está por encima, muy por encima del sueldo medio de los extremeños. Vaya terminando, señoría. Estoy terminando. Yo, señor consejero, se lo dije en el debate de totalidad, no podemos transmitir esa imagen de foto fija de que en Extremadura vamos de sobrado y nos permitimos estas alegrías. Eso va a ser muy negativo para Extremadura, pero más pronto que tarde, seguramente en la primavera del próximo año. Y estoy seguro que si me equivoco, no me importará venir a esta Cámara a pedir disculpas, decir que me equivoqué una vez más. Pero eso es lo que va a ocurrir porque después hay representantes políticos de ustedes y también de los nuestros, aunque se difunde menos, y del Partido Popular, sus propios representantes políticos en Baleares o en Cataluña le dicen, es que Extremadura, claro, como están recibiendo mucho más de lo que aportan, se permiten esas alegrías. Y yo creo que no podemos dar esa imagen. Aparte de que las dos propuestas que proponemos, señor consejero ausente, desde luego tienen un saldo positivo de 2 millones de euros. La que ustedes proponen, señor Amado, tiene 54 millones de euros de saldo negativo. Y la que ustedes proponen de 20 y tantos. ¿Cómo vamos a seguir prestando los mismos servicios con menos dinero? Explíquenselo a los ciudadanos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señor Escobar, ¿acepta la transaccional? No. Gracias, señoría. Pasamos, señoría, a continuación a debatir el conjunto de 15 enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, tiene el señor Amado 10 minutos para la defensa de este conjunto de 15 enmiendas. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas. El Grupo Socialista tenemos la gran fortuna de poder debatir hoy algunas de las enmiendas que este grupo ha presentado a la ley anuncio del señor Monago. Una ley que es exactamente igual al presidente de la Junta de Extremadura, es decir, una ley de propaganda, porque es un presidente propaganda. Una ley de teletienda, porque es un presidente teletienda.
pero una ley que no aporta nada y no plantea soluciones, también como el presidente de la Junta. Señores diputados, después del filtro de censura, aquí están, le pese a quien le pese, 15 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. 15 enmiendas para convertir esta ley anuncio en una ley que aporte soluciones, propuestas sociales para intentar paliar las tremendas dificultades económicas que atraviesan las familias y las empresas extremeñas. Miren, dificultades que se han incrementado por las políticas austericidas y de subida de impuestos tanto del señor Monago ausente como del señor Rajoy. Ambos, los dos, se han convertido en los enemigos públicos número uno del estado del bienestar de los extremeños y de las extremeñas. Porque al Partido Popular, y esto que quede claro, le pasa igual que su contabilidad. Tiene una política fiscal en A y otra política fiscal en B. Una política fiscal en A, esa que prometieron en campaña electoral, esa que venía en el programa electoral del señor Monago y del señor Rajoy, esa que, por ejemplo, prometía la eliminación del céntimo sanitario y del impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, una política fiscal que se basaba en el mercadeo fiscal para poder llegar al poder. Y una política fiscal en B, como su contabilidad, como la contabilidad en B del Partido Popular, esa que realmente han impuesto, esa que ha incrementado en más de 40 impuestos a los extremeños y a las extremeñas. Esa es la política fiscal en B. Esta política fiscal que ha provocado que abrir el grifo del agua, repostar en una gasolinera, comprar en el supermercado o estudiar una carrera se haya convertido para muchas familias en un lujo casi inalcanzable. Esa es la política fiscal en B del Partido Popular. Mintieron y siguen mintiendo. Mintieron para llegar al poder, han llegado al poder y siguen engañando a los ciudadanos. Nuestras enmiendas, señores diputados, buscan romper con esto, acabar con esta injusticia impositiva, eliminar esta tendencia de la derecha a subir o crear impuestos que gravan por igual a los que tienen mucho y a los que tristemente no tienen nada. En definitiva, nuestras propuestas pretenden suavizar y eliminar las cargas directas a las familias más desfavorecidas y proteger a los más débiles, porque la ciudadanía ya está harta de tantos sacrificios, señores diputados, porque la crisis no puede recaer siempre sobre los mismos, señores diputados. Y es curioso que ahora el Partido Popular, frente a nuestras enmiendas, quiera que vea que los impuestos sí, que se liguen a los recortes, que se liguen al gasto. Incluso el señor Escobar ha hablado de ello. A mí me gustaría que tanto la señora Villalba como el señor Escobar, ya que han ligado incremento de impuestos con no recortes, que me respondieran a una pregunta. Los dos, ¿me podrían decir entonces, cuando ligan ustedes los incrementos de los ingresos con el gasto, me podrían decir por qué en el 2012 se subieron los impuestos en más de 120 millones y a la vez fuimos la comunidad autónoma que más recortó en sanidad? ¿Por qué? ¿Me podrían decir los dos por qué, a pesar de subir el IVA, las tasas universitarias, el canon del agua, el céntimo sanitario y así hasta más de 40 impuestos, me podrían decir por qué continúan cerradas las urgencias rurales y aún no hay transporte escolar? ¿Me lo podrían decir? ¿Por qué ligan ahora los impuestos, las subidas de incremento con los gastos, cuando no lo han hecho ni cuando han subido impuestos? ¿Me podrían decir los dos por qué, a pesar de subir los impuestos de forma indiscriminada, como ha hecho el señor Monago y el señor Rajoy, siguen sin devolver el copago sanitario y sin pagar a los proveedores, señora Villalba? ¿Por qué? Miren, con ustedes da igual, y eso da igual que se bajen o se suban impuestos, porque ustedes tienen una intención clara, señores del Partido Popular: cargarse lo público, agotar y asfixiar nuestro estado del bienestar. Y lo van a hacer estando en crisis o no, incrementando ingresos o no, lo van a hacer, y lo van a hacer porque lo tienen en su ADN ideológico. Eso es lo que pasa con ustedes. Por tanto, déjense ya de tanto cuento y de tanta demagogia barata. Ustedes recaudan y siguen recortando, señores del Partido Popular. Y quien diga lo contrario, miente.
Ustedes suben impuestos y siguen destrozando la sanidad, la educación y la dependencia. Y quien diga lo contrario, miente. Castigan por los dos lados a la familia. Sacrifican a las economías familiares por la vía de impuestos y también por la vía de los recortes. Y por eso nosotros queremos aliviar ese injusto castigo impositivo. Miren, porque el canon del agua que impuso el señor Monago está siendo sangrante para las familias extremeñas. Recibos que se han incrementado hasta en un 80%. Y esa es la realidad. Porque le diré que hemos presentado 8 enmiendas, de esas 16, bueno, 15 ya, 8 enmiendas van exclusivamente destinadas a este impuesto. Miren, la voracidad recaudatoria de este Gobierno no tiene fin. Ha hecho que se incluya dentro del hecho imponible del canon del agua que la disponibilidad del agua también pueda ser gravada. ¿Esto qué quiere decir? No solamente el suministro, como venía siendo hasta ahora, sino también la disponibilidad, que podría agravarse, por ejemplo, las charcas pluviales, los pozos de sondeo. Vamos, que ustedes quieren recaudar hasta la lluvia, si es necesario. Ese es el afán recaudatorio que ustedes tienen. Mire, señores diputados, y esto es lo que queremos evitar, eso que se grave exclusivamente, insisto, y por eso hemos metido una enmienda, que se grave exclusivamente el suministro, porque me podría decir también cómo se grava, cómo se mide la disponibilidad, si hasta el Consejo Consultivo en el informe ha ridiculizado esta ocurrencia que ustedes han tenido. Mire, este Gobierno, además de castigar a las familias con este impuesto, abre la posibilidad de que sean ellas las que se encarguen de la instalación y el mantenimiento de los contadores de agua. Nosotros no queremos que sean exclusivamente las empresas suministradoras, que dejen ya en paz a los usuarios, que bastante tienen ya con pagar ese canon del agua. Señores diputados, además de rebajar el 50%, tanto la cuota fija como en la variable, y ya he hecho referencia a ello, pretendemos que no estén sujetos a este impuesto, es decir, que directamente no se les cobre el canon del agua a los parados de larga duración, a los pensionistas con pensiones mínimas y pensiones no contributivas, a los perceptores, por supuesto, de la renta básica y a aquellas familias cuyos miembros estén todos en paro, es decir, aquellos sectores de la sociedad, de la población, que peor lo están pasando. Además, proponemos una enmienda que consideramos bastante importante, y es que todos los edificios públicos que sean propiedad de los ayuntamientos y que estén dedicados al servicio público estén exentos del canon, porque después de todo, y en definitiva, al final lo acaba pagando también el ciudadano, el vecino de ese pueblo. Como ven, señorías, medidas justas, coherentes y sostenibles sobre el impuesto, y así lo digo de claro, el impuesto más injusto y más insolidario que se ha creado en esta región. Tan solo estas 8 enmiendas supondrían una bajada de este impuesto de más de 18 millones de euros. 18 millones de alivio para los bolsillos más vulnerables. Estos 18 millones no solo sería una ayuda rápida y efectiva para las familias extremeñas, sino también para las empresas de nuestra región, empresas que penden de un hilo por las políticas austericidas del señor Monago, y que consideramos que con estas medidas van a ayudar a la competitividad de las mismas. A estos 18 millones de euros se unirían los 30 millones que supondría la bajada a la mitad del mal llamado céntimo sanitario, esa enmienda que ha sido censurada por la mano larga del ala oeste del conventual de Presidencia. Miren, bajar a la mitad este impuesto es fundamental, porque son los que tienen poco y los que no tienen nada los que más sufren cuando van a echar la gasolina. Además, queremos que este impuesto deje de ser un impuesto al gasoil, que es lo que venía siendo hasta ahora, y que su recaudación no la pueda dedicar este Gobierno a lo que le venga en gana, que es lo que hace. Voy terminando, señor presidente. Sino que estos ingresos estén afectados directamente y por ley a la infraestructura sanitaria. No obstante, a pesar de que la enmienda que pretendía reducir el céntimo sanitario ha sido vetada, les adelanto que nosotros vamos a insistir en ello. Y esta misma mañana vamos a registrar una propuesta de impulso para que la Junta de Extremadura disminuya a la mitad el céntimo sanitario y cuya entrada en vigor sea a partir del 1 de enero. Esperemos que esta vez sí el ala oeste del conventual no nos ponga más pegas. Nada más y muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Borrella. Por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados Prescres, y por tiempo de 5 minutos sobre este conjunto de enmiendas, tiene la palabra la señora Ávila. Gracias, señor presidente. Señor Amado, me voy a centrar en las enmiendas que han podido traer ustedes al Pleno y voy a ir diciéndole exactamente cuál apoyará este grupo. Sí que apoyaremos las enmiendas que consideremos que van en beneficio de los ciudadanos y hay otras que consideramos que técnicamente no se podían llevar a cabo, por lo tanto no se las apoyaremos. En concreto, señor Amado, le apoyaremos la enmienda número 10, en la que ustedes aumentan de 5 años a 10 para que el adquiriente de un patrimonio tengan 10 años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciere a su vez dentro de este plazo. Yo creo que la enmienda 10, que va sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones, creo que puede beneficiar a los ciudadanos. También apoyaremos la enmienda número 18. Estamos de acuerdo, además lo escuchaba ahora, estamos de acuerdo que solo se grave el suministro y no la disponibilidad, usted lo decía, por lo tanto la enmienda 18 y 19, que las dos van en relación a ese tema, la apoyaremos también por parte de mi grupo. La enmienda 21 también, que es la exención del canon a los inmuebles de servicio público, a todos las entidades, a todas las propiedades que tienen las entidades locales, pero la 22, que va en relación al canon de saneamiento. Señor Amado, tengo que decirle que nosotros, cuando presentamos la enmienda del canon de saneamiento, que ha sido vetada, nosotros también pensamos en poner la exención, pero nos informaron de que técnicamente o administrativamente no se podía poner en marcha. Por eso nosotros pusimos devolución en vez de exención. Le pongo un ejemplo. Imagínese que se manda a los ayuntamientos los datos del titular de una vivienda que es alquilada. Se mandan los datos del titular, del contador, del titular de esa vivienda. Si es alquilada, señor Amado, ¿cómo lo hace la Administración? Fue uno de los casos que nos pusieron cuando nos asesoraron. Entonces, a muy pesar, porque consideramos que el canon de saneamiento, y además con lo que ustedes incorporan, que era muy parecida a la nuestra, consideramos que se tendría que haber dado una vuelta, porque me da, y se lo digo así, me da pena no poder apoyar esta enmienda porque es parecida a la nuestra y lo único que cambiaban era la exención por la devolución, pero como consideramos que administrativamente el Gobierno no la podría poner en marcha, por eso no se la vamos a apoyar. También apoyaremos la enmienda 23, que va en relación a la instalación de los contadores. Ustedes especifican que los usuarios no deben estar obligados ni a instalar ni a mantener los contadores homologados. También estamos de acuerdo. Le apoyaremos la enmienda número, si la encuentro, es que me acabo de encontrar con la vetada del céntimo sanitario, entonces he tenido que pasar. La enmienda número 30, que simplemente es darle cumplimiento a la ley de igualdad entre mujeres y hombres contra la violencia, y apoyaremos la última enmienda que tiene relación con el céntimo sanitario, pero lo que ustedes quieren es que lo recaudado por el céntimo sanitario vaya destinado a lo que realmente, por lo que realmente se puso en marcha, simplemente para que se destine a los gastos relativos en infraestructuras sanitarias. Esa también la apoyaremos. Tienen una muy parecida a Izquierda Unida. Ya he manifestado, ya le he dicho al señor Escobar que íbamos a valorar si apoyamos la suya, la del Grupo Socialista o la de Izquierda Unida. Luego ya a lo largo del Pleno decidiremos y veremos si la apoyamos. Creo que no me quedo ninguna en el tintero de las que vamos a apoyar. La 10 la he dicho, creo que sí. La número 10 creo que no nos quedamos ninguna en el tintero. Creo, señor Amado, creo que sus enmiendas pueden solucionar esta ley. Una ley que va a afectar muy directamente a los ciudadanos, y creo que sus enmiendas, le vuelvo a repetir, creo que pueden mejorar una ley, a pesar de que a otros grupos no nos han dejado, pero por eso vamos a intentar apoyarle todas aquellas que consideremos que puede ser en beneficio de los extremeños y en beneficio de toda la región. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Ávila.
Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, señor Escobar, dispone de un turno de 5 minutos sobre el conjunto de enmiendas del Grupo Socialista. Señor Amado, buenos días. Usted decía que nuestras enmiendas se quedaban cortas. Entonces, ¿cómo tendría yo que calificar la suya? Yo no voy a hacer un análisis detallado de cada una de las enmiendas. Creo que globalmente las propuestas fiscales tienen que estar engarzadas unas con otras, tienen que tener cierta armonía, tienen que tener cierta coordinación entre ellas. Y lo que más me desanima de su enmienda es que el resultado final es que 54 millones de euros menos habrá que sacarlos de otro sitio. Es que si no, con menos dinero, sí, ya sé, usted después naturalmente matizará, ¿no? Pero es que su propuesta, si me lo permite, es más populista que la del gobierno. Ellos dicen que perdonan a los extremeños no sé cuántos millones, pues ustedes más todavía, a eso no les gana. Y es cierto que en los documentos muchas veces sus propuestas fiscales y las nuestras coinciden, pero no siempre, digamos, según los momentos de desarrollo político en los que estemos. Ustedes fueron los que quitaron el impuesto de patrimonio y el tipo marginal del IRPF fue el señor Zapatero, se picó con el señor Aznar y lo bajó más todavía. Yo creo que comprendo que este es un tema muy complejo, muy difícil de mantener una trayectoria rectilínea en todo el tiempo, según la posición en la que uno esté en el gobierno, en la oposición, en campaña electoral, fuera de campaña electoral, pero si el resultado final de su operación es 54 millones de euros menos, eso automáticamente me echa para atrás. Luego podemos entrar en el detalle de algunos. En el tema del céntimo sanitario, yo quiero que los combustibles sean más baratos, pero usted sabe que el céntimo sanitario extremeño y el de otras comunidades que están en el límite máximo no es el que descabala totalmente el precio de los combustibles. Todo el mundo sabe que el gasoil y la gasolina valen un poco más de 35 o 40 céntimos, precio de coste, precio de mercado, y que todo lo demás es carga fiscal, con la que estamos naturalmente, bueno, pues si se propone que se baje hay que decir dónde se saca. Y efectivamente es un impuesto que afecta a todos los españoles por igual, independientemente de su situación. Al que tiene un coche potente de esos de cientos de caballos para arriba le da igual lo que valga el combustible, le da igual. Ahora, los que tienen los coches, digamos, de uso común, pues eso sí, eso es lo que les afecta. Por eso, el céntimo sanitario, que recauda, no sé si entre 25 y 28 millones, también si lo bajamos, aunque sea la mitad, habría que decir de dónde sacamos el resto de dinero que se saca, y ustedes no lo proponen. En el tema del agua compartimos casi absolutamente la propuesta suya y la nuestra, aunque no comparto del todo el impacto que usted atribuye al consumo. Mire usted, con 120 litros de agua por día y persona, una familia de 3 miembros, que es la media extremeña, consume 10,6 metros cúbicos. Y el primer tramo va a 10 céntimos, hasta 18 metros cúbicos, luego ya sube más, y a partir de ahí, a nosotros no nos parece mal, podríamos discutir si las cantidades son las adecuadas o no, pero no nos parece mal que el consumo se penalice, los consumos excesivos que se penalicen. Y yo creo que hay que difundir una cultura racional del uso eficiente del agua, de un recurso que es escaso, aunque en Extremadura no esté tan escaso como en otras zonas. Pero curiosamente en Extremadura, usted sabe que tenemos la mayor capacidad de embalse, y luego hay muchísimos pueblos que todavía tienen problemas de abastecimiento. O sea, hay una especie de paradoja ahí, que teniendo muchísimos recursos hídricos, resulta que la disponibilidad y el uso del agua en los hogares extremeños no habla de esa riqueza, de esa riqueza que tenemos. Lo del IRPF, su propuesta es prácticamente igual que la del gobierno. Yo les vuelvo a invitar a que echen las cuentas para que una base liquidable de 53.000 euros, no es que esa persona gane 53.000, parte de unas cantidades brutas mucho más altas hasta que llegue a esa tarifa. Por eso hay algunas enmiendas en las que estamos cerca, otras en las que estamos claramente en dirección contraria, y el resultado global de ellas no es el que nosotros lo compartimos. Por eso nosotros no vamos a votar en contra de sus enmiendas, pero usted sabe que nos vamos a tener. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, la señora Villalba tiene la palabra por tiempo de 5 minutos también sobre el conjunto de enmiendas del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Señor Amado, ole el informe, qué bonito el informe económico, la memoria económica que nos ha presentado. Ole esa oposición seria y responsable en la que hace un estudio serio y riguroso del impacto que pueden tener sus enmiendas. Eso refleja, señor Amado, que sigue el Partido Socialista con su oposición de humo y farándula. Vamos a acaparar titulares y vamos a poner piedritas en el camino al Gobierno. Eso es lo que les gusta. Mire, señor Amado, este grupo parlamentario ha estudiado detenidamente todas y cada una de sus enmiendas, de las 15 que venían. De esas enmiendas se entiende que el Partido Socialista considera que las empresas son personas físicas. ¡Ole! ¡Ole! De esas enmiendas se considera que el Partido Socialista, un partido denominado socialista y de izquierdas, es un partido que tiene unos dirigentes que creen y quieren la discriminación, que no quieren que los beneficios fiscales lleguen a la mayoría de las personas, solamente unos pocos. Menos mal que son de izquierdas. Silencio, señorías. Silencio. Gracias. Puede continuar. Del estudio de sus enmiendas se desprende que el Partido Socialista no cree en las empresas extremeñas ni en los autónomos, pues quieren poner impedimentos a los emprendedores en esta época en la que estamos viviendo. En relación a su enmienda 18 y 19, hacen referencia a un hecho imponible que no existe. Deberían retirarlos. Señores socialistas, ¿qué oposición tiene Extremadura? ¡Qué pena! De sus enmiendas se desprende que el Partido Socialista no quiere ni cree en la recuperación económica ni de este país ni de esta región, pues entiende que no se va a crear empleo y que quiere que una empresa privada vulnere los derechos de la intimidad y el honor de las personas. Ole un partido socialista y de izquierdas. Como ya he dicho, señor Amado, no nos ha dado su estudio económico-financiero ni su memoria. Usted tilda que sus enmiendas afectarían a los ingresos y los reducirían unos 58 millones de euros. Proponen, por tanto, una reducción sustancial. ¿Dónde lo compensamos, señor Amado? ¿O estamos en la oposición del humo, la demagogia y los titulares? Estamos en esa oposición. Señores diputados, de las enmiendas presentadas por el Partido Socialista, dada que no da una alternativa a los ingresos, se desprende que quieren quitar de los presupuestos, le quieren quitar a los extremeños los JUDES, los programas de juventud, los programas de cooperación al desarrollo. Se desprende que el Partido Socialista no cree en el municipalismo. No, porque quieren quitar los fondos de cooperación municipal, señor Amado. El Partido Socialista también quiere quitar la cooperación a los municipios pequeños. ¿Qué oposición más sensata tenemos? ¿Saben también qué quiere el Partido Socialista, señorías? El Partido Socialista quiere que se quiten los seguros agrarios, las becas complementarias al estudio, las becas al Erasmus, la gratuidad de los centros educativos infantiles y de primaria, la Orquesta de Extremadura, la renta básica. El Partido Socialista, con estas enmiendas, ya que no da una alternativa a los ingresos, quiere quitar también el transporte escolar, las ayudas a las familias, los servicios sociales de base. Silencio, señorías. Silencio. Gracias. Puede continuar. Gracias, señor presidente. El Partido Socialista, con sus enmiendas, quiere quitar las ayudas a Cáritas o a Cruz Roja, las ayudas a la natalidad, las ayudas a domicilio. ¿Dónde está su política, señores del Partido Socialista? Entonces, cuando han venido aquí a este plenario a hablarnos sobre algunos de estos temas, ¿qué era humo? En realidad no se preocupan por la Extremadura real, sino solamente por sus intereses.
Señores diputados, hablen claro y díganselo ustedes a los extremeños, que no saben y no quieren aprender. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, señora Villalba. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Amado por tiempo de 5 minutos para cerrar el debate. Muchas gracias, señor presidente. Señora Villalba, no sé ni cómo calificar su discurso. Discursito, vaya cosas que ha dicho. Mire, en primer lugar, si nuestras enmiendas son tan malas, no entiendo por qué el Gobierno las ha intentado por activa y por pasiva de este grupo parlamentario echar para atrás. Si no aportan nada, como usted dice, ¿por qué no la han vetado? ¿No? Habla usted que no presentamos informe económico sobre el impacto que tendrán nuestras medidas. Claro que lo presentamos y lo tenemos. Tenemos el mismo que hicieron ustedes cuando pedían la eliminación del céntimo sanitario. Exactamente el mismo informe económico. Literal. El mismo que presentaron ustedes cuando querían eliminar el céntimo sanitario. Ese es el informe económico. Están empeñados en que tenemos que quitar cosas del gasto público porque bajamos impuestos. Y sí podemos quitar cosas. Por ejemplo, señora Villalba, los 58 millones que han incrementado ustedes en los presupuestos en gastos de funcionamiento de la Administración. Con eso ya sobraría, porque esta es la austeridad. También es que el gobierno del señor Monago también tenía una austeridad en A y otra en B. La que prometían, la austeridad en A, que era la que prometían, llegan al gobierno y disparan los gastos corrientes. Ahí tiene ya 58 millones. Pero es más. Le voy a decir de dónde puede sacar más dinero. Se lo voy a decir. Del 1% del PIB adicional que nos tiene que dar inversiones el Gobierno de España y que ustedes se conforman con 4 migajas de la deuda histórica para callarle las bocas. Después que nos quitan 300 en los presupuestos. Porque mire lo que dijo el señor Montoro a una pregunta de un diputado socialista de las Islas Baleares. Concretamente el 27 de noviembre, o sea, hace nada. Mire lo que dice el señor Montoro en el Diario de Sesiones. En relación con los diferentes territorios que tienen estatutos de segunda generación y tienen estas disposiciones adicionales, y mi respuesta siempre es la misma, porque, insisto, no tenemos dinero, como siempre reitero en esta Cámara, para dar satisfacción ni a Baleares ni a ninguna otra comunidad autónoma a este respecto. Es decir, que no nos lo van a dar. Y ustedes calladitos, con la deuda histórica se conforman. Esta es la tristeza. Pero miren, no solamente... Silencio, señor Parejo. Señor Parejo, por favor, déjeme hablar. Silencio, señor Parejo. Déjeme hablar. Miren, no solamente está ahí la cosa. Ustedes en el año 2012, lo he dicho antes, subieron los impuestos en más de 110 millones. ¿Y sabe lo que pasó al final? Que ustedes dejaron de recaudar 725 millones de euros. Esos 725 millones que ustedes dejaron de recaudar, al final se tradujo en más recortes, porque eso es lo que les interesa y lo que hacen ustedes. No trabajan la vía de los ingresos, se dedican a hacer recortes, se suban o se bajen impuestos, señora Villalba. Y le voy a dar más dinero, le voy a decir de dónde podría sacar aún más dinero. Mire, este año... el consejero tenía presupuestado 55 millones de venta de patrimonio. 55 millones para vender patrimonio. A día de hoy, señoras y señores diputados, que lo sepan todos los extremeños, ¿saben cuánto ha recaudado de esos 55 millones? 4 millones. Ahí tiene otros 50 millones más de euros que debería de estar en el gasto corriente. Y eso se va a traducir en más recorte. Mire, voy acabando, señor Escobar, es una lástima, de verdad, sinceramente, que usted se limite a aprobar sus enmiendas, que no apruebe enmiendas tan importantes como para nuestros ayuntamientos, que son la exención de inmuebles que vayan destinados al servicio social. En mi pueblo, le pongo el ejemplo, ayer me pasó el alcalde lo que pagaba el Casar de Cáceres, el Ayuntamiento del Casar de Cáceres por todos sus edificios, más de 3.000 euros al año solamente en el canon del agua. Eche cuenta de todos los ayuntamientos y que tampoco siquiera apoye esa enmienda, señor Escobar. Ya no le voy a pedir sabíamos que la tasa variable del canon del agua no le va a apoyar, evidentemente. O sea, afán de protagonismo, tiene que salir Izquierda Unida como defensor de los impuestos. Sabía que esa no le va a apoyar, pero qué mínimo que usted apoyara esa, o qué mínimo, señor Escobar, si cree usted en la igualdad, que imagino que sí,
que imagino que sí, que votaran nuestra enmienda para que este Gobierno cumpla de una vez por todas con la ley de igualdad, que cada vez que se presenta una ley se la salta, y usted ni siquiera va a apoyar esa enmienda. Me parece de verdad, señor Escobar, me parece vergonzoso. Mire, nada más, señoría. Sí, acabo, señor presidente, es una ley que seguirá desgraciadamente siendo una ley de anuncio, una ley que no va a aportar ninguna solución tristemente a los extremeños, una ley efectivamente igual que el presidente de esta Junta, una ley anuncio, un presidente anuncio, pero que no aporta ninguna solución a los extremeños. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Amado. Señorías, a continuación, una vez terminados los debates del conjunto de enmiendas reservados por cada uno de los grupos parlamentarios sobre el presente proyecto de ley para su defensa aquí en el Pleno de la Cámara, las voy a someter a la consideración de la Cámara. Voy a someterlas por grupo parlamentario, salvo que aquellas que los grupos parlamentarios me indiquen, aquellas enmiendas que las votemos por separado. Quiero anunciar también, antes de dar ahora la palabra a los portavoces para que me indiquen las enmiendas que se votarán por separado, en el Pleno de hoy, señorías, existe un voto delegado por el consejero de Salud y Política Social y parlamentario de esta Cámara Legislativa por el motivo de paternidad y que ha sido aprobado también el voto delegado por la mesa de la Cámara y cuya delegación del voto la tiene el portavoz de su grupo parlamentario, señor Cantero Calvo. Señor Cantero, tiene la palabra para decirme las enmiendas individuales que quiere someter a votación. Sí, gracias, señor presidente. Quisiéramos que se sometiese a votación separada la número 16 del Grupo Parlamentario PRES-CRES, recordando la enmienda transaccional número 7 de este Grupo Parlamentario Partido Popular. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor García. Gracias, señor presidente. Querríamos que hubiera votación separada en las enmiendas de Izquierda Unida, son dos, y por tanto que se sometan a votación separada cada una de ellas. ¿Las dos? ¿Las dos? Cada una de ellas. Gracias, señoría. Gracias, señoría. ¿Alguna separación más de votación? El señor Benito, por el Grupo Mixto. Nosotros queremos que se voten por separado todas las enmiendas. Gracias, señoría. Por tanto, señorías, someto a la consideración de la Cámara por separado todo el conjunto de enmiendas. Le digo a los portavoces, a ver, por favor, señorías, silencio. Señorías, ruego silencio. Le anuncio a los portavoces parlamentarios, a los 4 portavoces parlamentarios, ¿estarían de acuerdo que acortemos el tiempo de exposición en la votación de 20 a 10 segundos al ser todas las enmiendas? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Señor Escobar, ¿está de acuerdo en acortar el tiempo de exposición en la votación de 20 a 10 segundos? Gracias, señoría. Le indico a los servicios de control de la Cámara que el tiempo de exposición, por tanto, en cada una de las votaciones que vamos a someter, no será el tiempo normal que habitualmente tenemos de 20 segundos, sino de 10 segundos. Por tanto, señorías, estén atentos a todas las votaciones. Someto a continuación a la consideración de la Cámara la enmienda número 7, en primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto al artículo 2, punto segundo, apartado C, subapartado tercero, cuyo registro de entrada fue el 15.065, modificada por la enmienda transaccional planteada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida y aceptada por dicho grupo parlamentario. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 61, ninguno en contra, 3 abstenciones. Hay que sumar el voto delegado, por tanto serían 62 votos a favor, 3 abstenciones, ninguno en contra. Queda aprobada la enmienda número 7, con la transacción incorporada. Someto a continuación la enmienda número 16 del mismo Grupo Parlamentario Mixto al artículo 13, registro de entrada de esa enmienda 15.069. Entramos en votación.
Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 61, ninguno en contra, 3 abstenciones. Sumando el voto delegado, 62 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada la enmienda número 16. Del Grupo Mixto también, enmienda número 20 al artículo 21, registro de entrada 15.070. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones 3. Hay que sumar el voto delegado, que serían 32 en contra. A favor 30, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda. A continuación, someto a la consideración de la Cámara las enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes. En primer lugar, la número 4 al artículo 1, cuyo registro de entrada fue el 15.112. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 3, votos en contra 59, abstenciones 2. Hay que sumar el voto en contra, serían 60. Votos a favor 3, 60 en contra, 2 abstenciones. Queda rechazada, por tanto, la enmienda número 4. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 26, también del mismo grupo parlamentario, al artículo 27, cuyo registro de entrada fue el 15.111. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 31, votos en contra 31, abstenciones 2. Tengo que ver. Sí, el voto delegado, señorías, serían 32 en contra. 32 en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. Queda rechazada, por tanto, la enmienda número 26. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara el conjunto de enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 8, al artículo 2.2, apartado C, subapartado quinto. Registro de entrada 15.092. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 28, votos en contra 31, abstenciones 5. Hay que sumar el voto delegado, serían 32 en contra, 28 a favor, 32 en contra, 5 abstenciones. Queda rechazada, por tanto, la enmienda número 8. Enmienda número 9 del mismo grupo parlamentario al artículo 3.2, apartado A. Registro de entrada 15.093. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 28, 31 en contra, 5 abstenciones. Hay que sumar el voto delegado, serían 32 en contra. A favor 28, 32 en contra, 5 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 9. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 10 al artículo 4, registro de entrada 15.094. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 30, en contra 31, abstenciones 3. Hay que sumar el voto delegado, que serían 32 en contra. 30 a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 10. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 11, el artículo 5.2, apartado A, cuyo registro de entrada fue el 15.095. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 28, 31 en contra y 5 abstenciones. Hay que sumar el voto delegado, por tanto serían a favor 28, 32 en contra, 5 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 11.
A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 18 al artículo 19, cuyo registro de entrada fue el 15.097. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64 votos a favor 30, 31 en contra, 3 abstenciones. Hay que sumar el voto Delgado, por tanto serían 30 a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 18. Enmienda número 19, señorías, al artículo 20, cuyo registro de entrada fue el 15.098. La someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 30, 31 en contra, 3 abstenciones. Hay que sumar el voto delegado. Serían 30 a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 19. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 21 al artículo 21, cuyo registro de entrada fue el 15.099. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 30, 31 en contra, 3 abstenciones. Hay que sumar el voto Delgado, por tanto serían 30 a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 21. Enmienda número 22 al artículo 21, cuyo registro de entrada fue el 15.100. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 28, 31 en contra, 5 abstenciones. Hay que sumar el voto delegado, por tanto serían 28 a favor, 32 en contra, 5 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 22. Señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 23 al artículo 24, cuyo registro de entrada fue el 15.101. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 30, 31 en contra, 3 abstenciones. Hay que sumar el voto delegado. Sería entonces 30 a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 23. Señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 24 al artículo 25, cuyo registro de entrada fue el 15.102. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 30, 31 en contra, 3 abstenciones. Sumando el voto delegado serían 30 a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 24. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 25 al artículo 27, cuyo registro de entrada fue el 15.103. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 30, votos en contra 31, 3 abstenciones. Sumando el voto delegado serían 30 a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 25. Señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 28, artículo nuevo de la disposición adicional, cuyo registro de entrada fue el número 15.104. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 28, 31 en contra, 5 abstenciones. Sumando el voto delegado serían 28 a favor, 32 en contra, 5 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 28. Someto a la consideración de la Cámara, señorías, la enmienda número 30, nueva disposición adicional. La entrada fue el número 15.105. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente.
Presentes 64, votos a favor 30, votos en contra 31, abstenciones 3. Sumando el voto delegado, señorías, serían 30 a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Queda rechazada la enmienda número 30. Señorías, someto a la consideración de la Cámara la enmienda número 31, nueva disposición adicional, cuyo registro de entrada fue el 15.106. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 28, 31 en contra, 5 abstenciones. Sumando el voto delegado serían, señorías, 28 a favor, 32 en contra, 5 abstenciones. Por tanto, queda rechazada la enmienda número 31. Por último, señorías, la enmienda número 32, nueva disposición adicional, cuyo registro de entrada fue el 15.107. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 30, 31 en contra, 3 abstenciones. Sumando el voto delegado, señorías, serían 30 votos a favor, 32 en contra, 3 abstenciones. Por tanto, queda rechazada la enmienda número 32. Por último, señorías, someto a la consideración de la Cámara en su conjunto el proyecto de ley número 8 de medidas tributarias de impulso a la actividad económica de Extremadura, con las enmiendas que han sido aprobadas e incorporadas al texto. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 64, votos a favor 31, en contra 3, abstenciones 30. Sumando el voto delegado, señorías, serían 32 votos a favor, 3 abstenciones, 30 votos en contra. Por lo tanto, queda aprobado el proyecto de ley de medidas tributarias de impulso a la actividad económica en Extremadura.